La humanidad ha transitado siglos, dejando huellas de gloria, caos y evolución. Sin embargo, hay figuras que emergen como sombras inquietantes en los márgenes de nuestra comprensión, envueltas en enigmas tan oscuros que desafían toda explicación. Estas personas no solo han marcado la historia, sino que también han dejado un rastro de inquietud, atrayendo teorías, susurros y miradas de horror al abismo que los rodea. Sus vidas, muchas veces más cercanas al mito que a la realidad, siguen perturbando incluso en la actualidad, obligándonos a cuestionar los límites entre lo tangible y lo desconocido. Hoy, en esta inquietante travesía, exploraremos a 7 de estas figuras. El criterio es claro pero escalofriante. Cada una de estas almas atormentadas fue elegido por el impacto indeleble de su misterio, el peso de las teorías que la rodean y la perturbadora atracción de las historias que dejaron tras de sí. ¿Qué secretos arrastraron estas personas consigo? ¿Qué impulsos o maldiciones las separaron del resto de los mortales? Prepárense para descender al mundo de lo desconocido, donde los límites de la razón son tan frágiles como la misma luz frente a las tinieblas. Damas y caballeros, esta noche veremos a las 7 personas más perturbadoramente misteriosas de la historia. Quien nos da la bienvenida a este top es un enigma aéreo que desafía la razón y alimenta la obsesión de quienes lo investigan. En una fría tarde del 24 de noviembre de 1971, un hombre que se identificó como Dan Cooper abordó el vuelo 305 de New West Orient Airlines con destino a Seattle. Era un viajero solitario, tranquilo, vestido con un traje oscuro, corbata negra y un maletín. Nadie imaginaba que aquel pasajero ordinario desataría uno de los misterios más perturbadores de la historia criminal. Minutos después del despegue, Cooper entregó a una azafata una nota que anunciaba «Tengo una bomba». Lo que siguió fue una serie de demandas precisas: $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión de combustible en Seattle para continuar el vuelo. Las autoridades cedieron ante sus condiciones, entregándole el dinero y los paracaídas tras aterrizar brevemente. Cooper, en un acto casi coreográfico, liberó a los pasajeros, pero mantuvo a la tripulación a bordo mientras ordenaba despegar nuevamente con rumbo hacia México. El vuelo tomó un giro siniestro al caer la noche. Cooper obligó a que el avión volara bajo y lento, abriendo la compuerta trasera en pleno vuelo. Con el dinero asegurado en una bolsa y un paracaídas atado al cuerpo, desapareció en el vacío, lanzándose sobre los oscuros y helados bosques del estado de Washington. Ningún radar lo detectó, ningún testigo vio su descenso y a pesar de una intensa búsqueda, ni su cuerpo ni el grueso del dinero fueron encontrados. Solo en 1980, un niño descubrió en la orilla del río Columbia un fajo de billetes deteriorados cuya numeración coincidía con los de Cooper. El hallazgo no ofreció respuestas, solo avivó el fuego del misterio. La identidad de B.D. Cooper es un enigma que el FBI, tras 45 años de investigación, no logró descifrar. ¿Era un maestro del camuflaje y la supervivencia, o su salto fue un suicidio encubierto en el que la naturaleza se encargó de borrar todo rastro? Teorías sobre su destino han proliferado, desde que se integró en la sociedad bajo una nueva identidad hasta que pereció en los implacables bosques. Incluso el detalle de su paracaídas, un modelo anticuado e inadecuado para su salto nocturno, alimenta la hipótesis de un trágico final. Sin embargo, lo más inquietante no es su desaparición física, sino el aura de precisión calculada y frialdad que rodea sus acciones. ¿Qué clase de mente puede ejecutar un plan tan audaz, abandonar todo y esfumarse como un fantasma en el viento? El misterio de B.D. Cooper no solo desafía las leyes de la lógica, sino que abre un abismo de incertidumbre que continúa atrayendo a investigadores, teóricos de la conspiración y buscadores de lo inexplicable hasta el día de hoy. Nos encontramos en el sexto puesto y la atmósfera se torna aún más oscura al adentrarnos en el misterio que rodea a una figura tan inquietante como enigmática: el Conde de Saint-Germain. Un hombre sin pasado definido y sin un final claro, cuya mera existencia parece burlarse de las leyes del tiempo y la naturaleza.
El conde de Saint-Germain emergió en los círculos aristocráticos de Europa en el siglo XVIII, descrito como un erudito, alquimista y políglota capaz de hablar más de 15 idiomas con fluidez. Sin embargo, lo que realmente paralizaba a quienes lo conocían era su aspecto, inmutable, casi inmortal. Testimonios afirman que a lo largo de décadas su rostro no envejecía ni un solo día, y rumores oscuros sugieren que había encontrado la clave de la juventud eterna, tal vez a través de la mítica piedra filosofal. Pero, ¿esto era un logro de alquimia o era un pacto con fuerzas desconocidas? La figura del conde era tan fascinante como perturbadora. Declaraba haber vivido por siglos, asegurando que había estado presente en eventos históricos de diferentes épocas, desde la crucifixión de Cristo hasta la corte de Luis XV. En una carta escrita por la condesa Andemar, se describe un encuentro con él décadas después de su supuesta muerte, aún luciendo exactamente igual. Algunos especulan que no era humano en absoluto, sino un ser de origen celestial o incluso demoníaco. Se decía también que el conde poseía conocimientos esotéricos tan avanzados que no podían explicarse por medios convencionales. ¿Cómo había adquirido estos saberes? Una leyenda afirma que frecuentaba círculos ocultistas y sectas secretas que protegían los misterios de la vida y la muerte. Otros, sin embargo, sugieren que él mismo era una deidad caída, un ente condenado a vagar por la tierra para siempre, guardando secretos que no pertenecen a los hombres. Incluso su desaparición es un acertijo. El conde simplemente se desvaneció sin dejar rastro, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y temor. Hay quienes creen que nunca murió, que aún camina entre nosotros, camuflado entre las sombras, observando cómo el mundo cambia mientras él permanece igual. ¿Podría estar acechando en algún rincón del planeta a la espera de un momento propicio para revelar el verdadero propósito de su existencia? El conde de Saint-Germain no es solo un nombre en la historia, sino un eco perpetuo de lo desconocido, un recordatorio de que hay fuerzas que escapan por completo a nuestra comprensión y que quizás nunca debamos comprender del todo. Nos adentramos en el caso más inquietante del puesto 5, donde la realidad parece haber sido fragmentada por un evento imposible de explicar. Gunther Stoll, un ingeniero alimentario desempleado en 1984, fue protagonista de un misterio que desafía cualquier lógica. En la víspera de su muerte, este hombre, aparentemente acosado por paranoias y un terror hacia ellos, entidades que nunca pudo identificar, dejó tras de sí un rompecabezas que permanece indescifrable. El 25 de octubre de 1984, en su casa de Alemania, Stoll pareció tener una revelación. Se levantó de golpe, exclamando «¡Ahora lo entiendo!» y rápidamente escribió en un papel la enigmática palabra «Yogg-Tze». Minuto después, dejó a su esposa para nunca más regresar. Lo que siguió es una cadena de eventos que se asemeja más a un fragmento de un sueño lúgubre que a la realidad. Tras escribir ese código sin sentido aparente, Gunther se dirigió a un bar cercano. Allí, sin haber probado una gota de alcohol, cayó en bruces al suelo como si algo invisible lo hubiese golpeado. Al recobrar la conciencia, se marchó rápidamente. Su recorrido lo llevó a la casa de una anciana conocida de su infancia, donde pronunció palabras aterradoras. Algo horrible sucede esta noche. Ignorando la advertencia de quedarse con ella, volvió a adentrarse en la oscuridad. Hora más tarde, su Volkswagen Golf apareció accidentado en la carretera. En su interior yacía Gunther, inexplicablemente desnudo y herido de gravedad. Antes de morir, alcanzó a murmurar que 4 personas estaban con él en el auto, pero que no eran sus amigos. Los testigos también reportaron ver a un hombre desconocido huyendo de la escena. Sin embargo, la autopsia reveló que Stoll no murió por el accidente. Las marcas en su cuerpo sugieren que fue atropellado en otro lugar y luego colocado dentro del vehículo. Pero, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? El código Yogg-Tze sigue siendo el detalle más desconcertante. Algunos sugieren que pudo ser una premonición relacionada con una placa vehicular, mientras que otros creen que el término tiene vínculos con su pasado como ingeniero alimentario o incluso con señales de radios internacionales. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado disipar las sombras que rodean este caso.
Más de 3 décadas después, la policía alemana aún no puede responder quiénes eran ellos ni por qué Günther les temía tanto. El caso Yökce no es solo un misterio sin resolver. Es un recordatorio perturbador de que hay fuerzas, ya sean humanas o no, operando en los rincones más oscuros de nuestra realidad, desafiando toda explicación racional. Günther Stoll y su último mensaje incomprensible parece gritar desde el abismo que habitamos un mundo donde el enigma y el terror están separados solo por un tenue velo. Nos acercamos al cuarto puesto con la figura profundamente perturbadora de Monsieur Choukani, un personaje tan envuelto en sombras que su verdadero nombre sigue siendo un misterio. Este enigmático individuo, descrito a menudo como un vagabundo de apariencia repulsiva y errática, escondía una mente de una profundidad aterradora. Choukani era conocido por su dominio absoluto en las vastas áreas de conocimiento humano. Matemática, filosofía, ciencia y sobre todo, textos judíos como el Talmud y la Cábala. Sin embargo, su vida fue un laberinto de silencios y desapariciones. Emergiendo tras la Segunda Guerra Mundial, su presencia marcó a figuras prominentes como el filósofo Emanuel Levinas y el escritor Elie Wiesel, quienes lo describieron como un maestro sin igual. Wiesel, en particular, relató que Choukani poseía una memoria casi sobrenatural, capaz de recitar la Biblia, el Talmud y textos esotéricos de memoria, además de hablar decenas de lenguas, incluidas el hindi y el húngaro. Pero lo que realmente erizaba la piel era su habilidad para enseñar. Quienes tuvieron el privilegio o desgracia de aprender de él, describen sus métodos como profundamente desestabilizadores, como si desnudara los límites del conocimiento humano y obligara a sus discípulos a enfrentarse a verdades incómodas. Aunque su influencia moldeó generaciones de pensadores, su pasado permanece impenetrable. Se sabe que vagó por Europa, Israel y Sudamérica, dejando a su paso un rastro de discípulos y misterios. En Uruguay, donde murió en 1968, su funeral fue tan extraño como su vida, presidido por un ataúd sin nombre ni epitafio. No dejó obras escritas, pero algunos manuscritos encontrados revelan complejas fórmulas matemáticas y reflexiones que desafían toda lógica convencional. Más perturbador aún es que quienes lo conocieron nunca lograron descifrar completamente quién era. Su mera existencia plantea preguntas inquietantes. ¿Era un sabio inmortal que desafiaba las leyes de la naturaleza o un hombre común que ocultaba un poder imposible de comprender? Sus enseñanzas, llenas de acertijos y enigmas, parecían diseñadas para desconcertar más que para esclarecer. Hoy Choukani sigue siendo un eco perturbador en la historia del conocimiento humano, una sombra que obliga a cuestionar la naturaleza misma de la sabiduría y el misterio que habita en los rincones más oscuros del intelecto humano. En el tercer puesto nos encontramos con uno de los enigmas más desconcertantes de la historia moderna, el caso de John Segrus, más conocido como el hombre de Tauret. Su historia nos transporta al sofocante verano de 1954, cuando un pasajero vestido como un respetable hombre de negocios llegó al aeropuerto internacional de Haneda en Tokio. Su presencia, en apariencia ordinaria, desencadenaría uno de los misterios más inquietantes jamás registrados. Cuando los oficiales de aduana inspeccionaron su pasaporte, quedaron estupefactos. Estaba emitido por un país llamado Tauret, una nación inexistente en cualquier mapa conocido. Segrus aseguró que Tauret se encontraba entre España y Francia, en un lugar donde solo conocemos Andorra. Su pasaporte parecía genuino, con sellos que indicaban viajes anteriores a varios países y llevaba consigo divisas de múltiples naciones europeas, como si hubiese transitado por el mundo entero. Sin embargo, ni las autoridades, ni los mapas, ni los registros conocían su patria natal. Detenido para aclarar su procedencia, se le asignó una habitación en un hotel cercano bajo estricta vigilancia. 2 guardias armados custodiaron la puerta durante toda la noche. Pero al amanecer, Segrus había desaparecido. La ventana no ofrecía una vía de escape, estaba cerrada y el cuarto carecía de un balcón. Tampoco hubo señales de que los guardias hubieran permitido la salida de alguien.
Más perturbador aún fue el descubrimiento de que todos los documentos de Zegrus, pasaporte, identificación y demás pruebas de su existencia también se habían desvanecido. Aunque muchos consideran que la historia es una leyenda urbana, algunos investigadores la relacionan con un hombre llamado John Allen Zegrus, un estafador arrestado en 1960 por intentar entrar a Japón con un pasaporte falso que describía a Tauret como una nación real. Sin embargo, esta versión más mundana no logra explicar los elementos sobrenaturales atribuidos al caso, su desaparición imposible y los detalles que sugieren una posible conexión con realidades paralelas o dimensiones alternas. La figura del hombre de Tauret se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, evocando preguntas inquietantes. ¿Qué tan delgada es la barrera entre nuestras realidades? ¿Y cuántos más como él han caminado entre nosotros cargando con historias que desafían toda lógica? En el segundo puesto de esta escalofriante lista encontramos un misterio que, aunque hunde sus raíces en los brumosos países de Inglaterra medieval, evoca preguntas que resuenan hasta nuestros días. Los llamados niños verdes de Woolpit aparecieron como arrancados de una dimensión desconocida en los campos de un pequeño pueblo del condado de Suffolk. Su historia, entrelazada con elementos de lo sobrenatural y lo inexplicable, sigue perturbando tanto historiadores como amantes de los enigmas. Eran dos, un niño y una niña encontrados por campesinos mientras trabajaban la tierra. Lo primero que heló la sangre de quienes lo vieron fue su aspecto. Sus rostros eran de un verde enfermizo, como si la naturaleza misma los hubiese marcado como ajenos a este mundo. Sus vestimentas no se asemejaban a nada conocido y su lengua ininteligible parecía provenir de un lugar donde las palabras carecían de lógica terrenal. Aterrados pero curiosos, los aldeanos los llevaron a Woolpit, donde las cosas no se hicieron menos inquietantes. Los niños se negaban a comer cualquier alimento que se les ofreciera, hasta que finalmente devoraron con ansias habas crudas como si fueran un manjar que reconocieran. Poco a poco aprendieron a hablar inglés y sus palabras no hicieron sino profundizar en el misterio. Contaron que provenían de un lugar llamado Tierra de San Martín, donde la luz del sol jamás los alcanzaba y donde todo era verde como ellos. En su relato, recordaban haber sido separados de su mundo tras cruzar un río luminoso y ser envueltos por un sonido atronador como un eco que los expulsó de su hogar y los arrojó en este mundo extraño. La tragedia no tardó en marcar su corta estadía en Woolpit. El niño cayó enfermo y murió poco después, mientras la niña sobrevivió adaptándose lentamente al entorno humano. Su piel perdió su color verdoso, pero el aura de misterio que lo rodeaba jamás se desvaneció. Creció, se casó con un hombre local y vivió lo que algunos llamarían una vida normal, aunque los ecos de su origen nunca dejaron de perseguirla. Los teóricos del misterio han intentado explicar este fenómeno de múltiples maneras. Algunos sugieren que los niños eran refugiados de algún pueblo oculto, tal vez víctimas de hambruna y pobreza, cuya dieta y estado de salud explicarían su pigmentación. Otros, menos inclinados al escepticismo, han postulado que los niños eran viajeros interdimensionales o incluso habitantes de un mundo subterráneo. Las teorías más extremas lo describen como extraterrestres varados, cuyas descripciones encajan en la narrativa de contacto alienígena mucho antes de que este concepto existiera. Pero, ¿acaso estas explicaciones no son más que intentos desesperados de encerrar lo inabarcable en el marco de nuestra comprensión limitada? La historia de los niños verdes no solo pone en duda lo que sabemos de nuestro mundo, sino que insinúa que quizás hay reinos y realidades paralelas rozándonos, invisibles salvo en fugaces y aterradoras excepciones. Hasta el día de hoy, el caso Woolpit permanece como un recordatorio perturbador de lo que no entendemos. Susurros de otro tiempo, de otra realidad que insisten en abrir grietas en nuestra percepción. Un misterio que no solo desafía nuestra historia, sino que amenaza con corroer nuestra noción de lo que significa pertenecer a este mundo. En el trágico panteón de los misterios humanos, el nombre de Tarrare se alza como un oscuro faro de horror y desasosiego.
Nacido en Francia hacia finales del siglo XVIII, Tarrare no era simplemente un hombre, era una paradoja viviente. Desde su juventud, su insaciable voracidad lo convirtió en una aberración. Su cuerpo, famélico y demacrado, ocultaba una capacidad casi sobrenatural para consumir cantidades inimaginables de comida, alimentos vivos, objetos inorgánicos y, según relatos perturbadores, incluso carne humana. Durante la Revolución Francesa, su peculiar habilidad llamó la atención del ejército francés, lo que lo empleó como un mensajero encubierto. Tarrare ingería documentos en cápsulas, confiando de que su aparato digestivo los ocultara de ojos enemigos. Sin embargo, esta utilidad no fue suficiente para silenciar los rumores que comenzaron a surgir. Historias de animales desollados vivos, cadáveres robados de la morgue y, en el punto más oscuro, la desaparición de un niño en un hospital donde fue ingresado para estudios médicos. Las sospechas nunca pudieron probarse, pero su vida ya estaba sumida en una espiral de horror. La autopsia de su cuerpo, realizada tras su temprana muerte, solo añadió más enigma. Los médicos encontraron un esófago y un estómago de dimensiones monstruosas, casi imposible de concebir. No obstante, ninguna explicación científica fue suficiente para comprender el alcance de su anomalía o para disipar las historias macabras que lo rodeaban. A pesar de los esfuerzos por entenderlo, Tarrare sigue siendo un espectro de preguntas sin respuestas, un recordatorio escalofriante de los límites desconocidos del cuerpo y la mente humana. El caso de Tarrare es más que una curiosidad médica, es un abismo. Cada nuevo detalle que emerge no hace más que profundizar el terror que rodeaba a esta figura. ¿Fue Tarrare un fenómeno médico extremo o algo más? ¿Algo que escapa incluso a nuestra imaginación más oscura? En el eco de sus historias, uno puede sentir el aliento del miedo, el tipo de miedo que surge cuando nos enfrentamos a lo inexplicable y profundamente inquietante. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, ya conocían a estas figuras misteriosas? ¿Conocen otras figuras? Y si quieren una parte 2, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la descripción del video estarán mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en TikTok y en Instagram, que estoy actualizando constantemente. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.